Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les ofrecemos la Semana Santa, anuncio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a vivir esta nueva aventura. ¡Vamos! A lo largo de la historia, la Iglesia ha reflexionado sobre el Truido Pascual, que es el anuncio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, en esos 3 días, es el centro, la parte sólida de nuestra fe. Esa solidificación de la fe se estructuró en estos 3 días. En el día de su anuncio, su última cena, el anuncio donde él dice: voy a ser entregado, voy a ser traicionado, voy a padecer, pero voy a resucitar. Me quedaré con ustedes. He estado fervientemente deseando esta cena desde la eternidad. Desde el Génesis, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Desde allá, desde el plan de salvación de Cristo y de la Trinidad en potencia, ese plan de salvación que debe de cumplirse, que el Padre desde la eternidad lo marcó, se va a cumplir en estos próximos 3 días. En los días donde Jesús anuncia de que va a ser entregado, en el que Él anuncia su pasión, donde Él se entrega de amor en la Eucaristía y se queda y dice: hagan esto en conmemoración mía. Esa conmemoración es el sacramento de la Eucaristía que lo instituye en ese momento. También instituye otro sacramento que es el orden sacerdotal. Esa institución de 2 sacramentos en una sola cena, que es la cena judía, ¿sí?, de la Pascua judía, que es prefigura de la Eucaristía, donde hay panes ácimos, donde hay vino, donde hay un ritual, ¿sí?, con velas y con toda la cuestión, donde hay un ritual que es una prefigura de lo que tenemos ahora, lo que Jesús dice: tomen, esto es mi cuerpo. No dice: es una representación de mi cuerpo, no dice: esto es lo que va a simbolizar mi cuerpo, no dicen: coman esto y hagan de cuenta que soy yo, no, dicen: coman, esto es mi cuerpo. Ya lo había dicho en Juan capítulo 6, ¿sí? El que no come, el que no mastica, el que no me roe con los dientes, el que no come y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Nosotros malinterpretamos este texto bíblico y decimos que los judíos de la época no entendieron. Antes, al contrario, lo entendieron literalmente como tenía que ser. Porque en el texto, más adelante, los mismos encargados de la ley y los judíos de la época le decían: pero estás diciendo que tenemos que comerte y te beberte, ¿acaso somos caníbales? Ojo, literalmente entendieron la realidad de lo que estaba diciendo Cristo. ¿Acaso somos caníbales? Y Jesús les dijo: no, muchachos, ustedes no entendieron, no me malinterpretaron, no, esto es un simbolismo, hombres de poca fe, entiendan bien lo que les quiero decir, entiendan esto, entiendan estas. No, Jesucristo retrucó y subió la apuesta y dijo: el que no me coma y el que no me beba, sus padres comieron y bebieron de un maná y murieron. Aquel que me coma a mí tiene vida eterna. Sí, ¿no? Y entonces se fue, todo el mundo se fue porque dijo: este tipo está loco. Este hombre no tiene la capacidad de entender. Yo no voy a ser caníbal. ¿Cómo lo voy a masticar y lo voy a beber? Es inadmisible. Y se fueron. Porque entendieron literalmente lo que quería Cristo. Eso que quería Cristo es lo que vamos a vivir el Jueves Santo. El que coman todos de él. Esto es mi cuerpo.
Después pasó la copa con el vino. Tomen, beban todos de él. Esta es mi sangre. No una representación de mi sangre, no lo que va a simbolizar mi sangre. No dijo, hagan de cuenta que esta es mi sangre. Ustedes hagan esto, pero esto se simboliza, esto no es una cosa... no, esta es mi sangre. Sangre que será derramada por ustedes y por muchos y por todos. ¿Sí? La alianza nueva, ojo, nueva, porque antes habían otras alianzas, ¿sí? Estaba la alianza de la circuncisión, estaba la alianza del pan y vino, de Melquisedec, estaba la alianza con Noé, ¿sí? Estaba la alianza, y así muchas alianzas, estaba la alianza con Adán y Eva, ¿sí? Y así muchas alianzas que Dios fue otorgando al género humano para el término de su salvación, ¿sí? De esa salvación que Dios quiere para todos, porque Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, se salven, ¿sí? Entonces en ese conocimiento de la verdad va entregando por medio de la iglesia y por medio de la revelación privada y pública, ¿sí? Por medio de las llaves que le dio Cristo a la iglesia, va soltando la gracia santificante y la capacidad para que cada uno entregue su corazón y el plan de salvación sea satisfactorio para cada una de las criaturas que Cristo entregó su vida por ellas. Entonces este jueves santo es un jueves donde entregamos, porque es todo lo entregamos a la oración, entregamos nuestro corazón a la oración, nos volcamos a la reflexión, nos volcamos hacia ese acontecimiento que Cristo puso, la primera Eucaristía en la historia de la humanidad, ¿sí? Después, Cristo dice unas palabras: yo no voy a beber de esto más hasta que vuelva. O sea, esto queda abierto, quedó un rito abierto, la cena nunca terminó. Cristo se retiró, pero no dicen los textos bíblicos que la cena haya terminado, ¿sí? Quiere decir de que iba a seguir la Eucaristía, el sacrificio perpetuo, esa alianza, o sea que ese rito de Pascua quedó completamente abierto 3 días. Cuando Cristo sale de la cena, ¿sí? Y dice, uno de ustedes me va a traicionar, ¿sí? Eso es la significación de que siempre, a pesar de todo, las profecías bíblicas se cumplieron en Jesús, ¿sí? Porque en las profecías bíblicas está de que iba a ser traicionado por monedas de plata, de que lo iban a besar, de que le iban a mecear la barba y demás cuestiones que veremos después. Ahora bien, esto, que es el truido pascual, tiene una connotación eucarística. El anciano, que es Jesús, porque es un rito judío, le lava los pies a sus discípulos, signo del acto penitencial en la Eucaristía, ¿sí? Después de eso sirven la mesa y empieza a explicar Jesús, y empieza a explicar y a hacer su discurso de la explicación de la palabra, porque, repito, era un rito y es un rito judío, donde el anciano se sienta y empieza a contar la historia del pueblo de Israel. Y empieza a contar desde los inicios, de memoria, sin mirar la Biblia, sin mirar los textos, sin mirar su Torá, sin mirar, ¿sí? Sin mirar eso que quizás
puedo leerlo, no, de memoria, lo va diciendo y va explicando y le va diciendo a los comensales lo que año tras año van explicando, hasta que el anciano, el mayor o el más antiguo o el más sabio muere, entonces toma sucesión el segundo más sabio. Ese rito eucarístico, ese rito de prefigura de la Eucaristía, lo toma Cristo y empieza a explicar. Y empieza a explicar. ¿Sí? Empieza a explicar y empieza a hacer el rito de purificación y empieza a hacer el rito de estas cuestiones que quizás no entendían los apóstoles en el momento, pero después se fue reflexionando teológicamente, litúrgicamente y fuimos entendiendo de que poco a poco había que hacer un culto en base a lo que Cristo nos dejó en esa última cena. Por eso tenemos la Eucaristía, que es una reflexión teológica y litúrgica de aquel acontecimiento. ¿Sí? Entonces, después de que la cena terminó, aparentemente, porque no hay texto bíblico que dice que la cena haya terminado, nos corresponde pensar que Cristo va al huerto. Y ese huerto va junto a los apóstoles. Oren, déjenme, va para adentro. Cristo ya sabe que viene el momento culmen. Porque Cristo cumple lo que es el rito oficial de la expiación de los pecados. Es el Cordero sin mancha, un Cordero joven, hombre. ¿Sí? Todo eso es prefigura de lo que va a ser el sacrificio perpetuo de la Eucaristía. Entonces, cuando Cristo toma esa condición de Cordero, Cristo se transforma en lo que decía Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero el Cordero de Dios no porque sea, obviamente sí fue manso, obviamente sí fue lindo, obviamente sí fue una cuestión simbólica de las facultades que tiene un cordero, pero está hablando de un simbolismo de que ese es el que se va a sacrificar por los pecados del mundo. Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y por eso nosotros en la Eucaristía, en el momento de la elevación, el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los que están en la cena del Señor. Y nosotros repetimos lo que dijo el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Cuál es mi casa? El templo del Espíritu Santo. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Sí? Eso es la cuestión litúrgica del jueves. El jueves eucarístico. El jueves donde Cristo dice, no has podido velar ni siquiera una hora. El Cristo que se muere de soledad. El Cristo que entra en las cuestiones que quieren que estén con Él en el instante, en el momento. Oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si el mismo Cristo, siendo Dios, dice que hay que orar, imagínense nosotros que no somos dioses. Somos imagen, pero no somos dioses. Ahora bien, correspondiente a esto, el jueves es un tema profundísimo espiritual. Jesús es abandonado, siente la soledad. Y en esa soledad y en esa reflexión suda sangre. Hay algunos que creen que es una exageración, pero en ese sudar sangre del jueves es posible, científicamente posible. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando una persona llega a unos niveles altos de presión, unos niveles altos de nerviosismo, unos niveles altísimos de presión compenetrada con lo que es la parte psicológica, la presión que siente es tan grande que puede hasta llegar a sudar sangre, porque los vasos sanguíneos pueden tener tanta presión, tanto estrés,
que se empiezan a romper los de la cara, ¿no? Estoy hablando de la cara. Y esos pequeños vasos sanguíneos tienen unos poros y ahí van saliendo los poros con la sangre. Pero eso tiene que ser a unos niveles súper altos, súper altísimos, de unos niveles exorbitantes de estrés y de exorbitante de presión. ¿Sí? Esa es la famosa noche oscura que vivió Cristo. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si puedo pasar este cáliz, que sea así, pero si no, que se haga tu voluntad sino la tuya. Es curioso que Dios no le respondió nada, pero el silencio también es una respuesta. ¿Sí? El silencio es una respuesta. Cuando tú vas donde tu mamá, donde tu papá, donde tu esposa o donde tu novia y le preguntas algo y no te responde, le preguntas, papá, ¿puedo salir con mis amigos? Y si tu papá no te responde, prácticamente te está ignorando. Y no te dice ni sí ni no. El silencio es una respuesta. Y la respuesta es no. El silencio también es una respuesta. Ignorar a una persona también es una respuesta. Entonces, Cristo entra en la soledad y entra en lo que es la preparación del cordero para el sacrificio, donde el cordero se aísla y se le hace una preparación especial y espiritual para que corresponda bien y que esté bien sacrificado. ¿Sí? ¿Y quién es el gran y único sacerdote para hacer el sacrificio? Pues el mismo Cristo. Por eso es que se dice que Cristo es sacerdote, ofrenda y altar. Las tres facultades la tiene Cristo. Sacerdote, porque Él es el que ofrece el sacrificio. ¿Sí? Él es el que lo auspicia. En la última cena lo estamos viendo, el Jueves Santo. Después, víctima. Él mismo es el que se va a sacrificar. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Si el texto bíblico, claro, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. ¿Sí? Y la tercera, sacerdote, víctima, o sea, cordero y altar. Él mismo es el sacrificio, la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quedémonos hasta aquí y miramos la segunda parte, que es la parte del Viernes Santo, y después la tercera parte, que es la del Sábado Santo. Espero verlos y escucharlos en los comentarios para una próxima oportunidad. Y si quieren hacer un aporte, escríbanlo, compártanlo y denle like. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Un abrazo, Dios te bendiga. Todo por la Inmaculada, nada sin ella.